Cuando vamos a publicar nuestro libro, normalmente, o cuando soñamos y fantaseamos con publicar nuestros libros, normalmente nos pasa una cosa, y es que lo tenemos todo en un altar, lo endiosamos, es todo maravilloso y perfecto. Pero hoy en el episodio del podcast quiero precisamente hablar tanto de los pros como de los contras de publicar en general. Literatura juvenil para escritores, el podcast en el que buscamos respuesta a todas esas preguntas que te haces sobre el mundo editorial. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Feliz domingo. Te doy la bienvenida a Literatura Juvenil para Escritores, tu podcast de confianza sobre escritura, publicación, literatura en general. Y hoy voy a estar hablando de un tema que creo que es necesario que escuchemos muchos escritores, tanto si hemos publicado ya, como si no lo hemos hecho, como si tenemos intención de hacerlo, como si lo hemos hecho una vez y ya no queremos volver a hacerlo nunca más, porque creo que es muy interesante tratar los temas que voy a estar hablando hoy a lo largo del episodio del podcast. Pero antes vamos a hablar de lecturas. Como siempre, te voy a estar contando qué estoy leyendo ahora mismo, y es que ahora mismo estoy leyendo a Penélope Keels, La sirena perdida, el libro es de la novela corta de Victoria Álvarez, que está destinado a un público middle grade. Y el libro juvenil que te recomiendo esta semana es uno de los que leí este verano, que es Badash. No sé cuál es el nombre del primer libro, hay 3 que se llaman Badash. Luego está Suelo Sagrado 1 y Suelo Sagrado 2, y creo que va a haber una tercera parte. El caso es que cada uno tiene un subtítulo que no recuerdo ahora mismo, ¿no? Y están publicados por Alina Not, que se vino también aquí al podcast para hablarnos de publicar mediante un concurso. Pues este verano pude escuchar en audiolibro los libros, así que me leí la trilogía completa. Ahora entiendo esa obsesión por la trilogía Badash, así que te recomiendo sobre todo leer el primero. Y bueno, ver qué tal va, ¿no? Que sepas que lo tienes en audiolibro en diferentes plataformas de audio. Y bueno, ahora sí, entrando en lo que es el meollo del podcast, vamos a estar hablando de esos pros y esos contras de publicar. Y digo publicar, no digo publicar con editorial o autopublicar o publicar con crowdfunding. ¿Por qué? Porque quiero que esto englobe a todas las maneras que hay de publicar tus libros, ¿vale? Es decir, que esto es verdad que a lo mejor se pueden ver ciertas situaciones más en cuando publicamos con editorial, cuando autopublicamos o cuando coeditamos o cuando sacamos un crowdfunding. Pueden verse en todas o puede que haya gente que no haya visto ninguna de ellas, ¿vale? O sea, todo siempre basado en mi experiencia personal y en lo que yo he podido vivir. Que si es la primera vez que caes por aquí en el podcast, que sepas que yo lo he probado todo para publicar. He coeditado con una editorial de autopublicación, he autopublicado por mi cuenta a través de plataforma de Amazon KDP, he sacado un crowdfunding para financiar mi libro y que saliera, y luego también he publicado de manera tradicional 2 veces. Y bueno, así que tengo un poquito, no mucha, pero un poquito de experiencia en el mundo de la publicación. Hay gente que tiene muchísima más experiencia que yo y seguramente podría añadir muchas cosas más a lo que yo voy a estar contándote hoy aquí en el podcast. Pero bueno, quería centrarme sobre todo en mi experiencia. Así que bueno, voy a empezar con los pros porque aunque parezca que esto va a estar equilibrado, en realidad voy a hablar mucho más de los contras que de los pros, ¿vale? He encontrado muchos más contras que pros. A lo mejor es por el mood en el que estoy, por el momento de vida en el que estoy, por mi situación en general, pero ahora mismo he encontrado más contras que pros a la hora de publicar. Pero creo que también es interesante porque es que si no pasa lo de que todo el mundo lo endiosa, ¿no? Que se pone como algo que es la única y verdadera manera, o sea, el único fin por el que escribir nuestros libros, ¿no? Por eso también quiero recalcar que esto es un pros y contras de publicar y no de escribir. O sea, para mí la escritura no tiene ningún contra. Bueno, o sea, a lo mejor tendrá alguno, tampoco he hecho la lista para poder mencionarlo, pero seguramente la escritura como tal tendría muchos más pros que contras, al contrario de lo que pasa con el mundo de la publicación, ¿no? Insisto, esta es mi experiencia, espero que la disfrutes y vamos a ello. Como pros, vale, yo creo que el pro más guay, el que más sentimos, el que más ilusión nos hace cuando vamos a publicar por primera vez, es que nuestro libro se convierte en algo físico.
Quiero decir, en algo real, aunque, a ver, esto es con pinzas porque real el libro ya es, desde el momento en que lo escribimos, lo estamos escribiendo, para nosotros es real, está en nuestra cabeza, estamos viendo esa historia, si se la pasamos a nuestros amigos o a nuestras familias y lo están leyendo, sigue siendo algo real, quiero decir, la historia en cuanto a contenido es exactamente igual en tu Word que en el libro publicado, sin contar con las correcciones y ediciones que tendrá de editores o correctores y demás, pero es exactamente lo mismo, ¿vale? O sea, lo único que nos hace ilusión es verlo así, en físico. O sea, si estás viendo en YouTube, estoy sujetando ahora mismo Infortunium, pues no sé, porque me parecía que lo tenía ahí a mano y tal. Entonces, el tenerlo en físico, además he cogido Infortunium, lo tengo aquí encima, precisamente porque es el libro con el que sentí eso, ¿no? El libro con el que dije, wow, o sea, todo lo que llevo trabajando, todo lo que he estado escribiendo está aquí, a mano. Lo tengo, lo puedo tocar. Creo que no es el libro con el que más he llorado nunca cuando lo vi en persona, y eso que había estado trabajando en él mucho tiempo. Es que es un montón de emociones, ¿no? El hecho de ver cómo tu libro se ha convertido en algo físico, en algo real, en algo que tocar, en algo que leer, que oler, ¿no? Eso de oler los libros, muy típico también. El ver cómo huelen, el darte cuenta que yo, por ejemplo, con la portada esta de Infortunium de la biología no me pasa tanto. Me pasa con los primeros ejemplares que coedité. ¿Por qué? Porque esas portadas para mí significaban muchísimo. Era verlas y sentir algo en el estómago. Era como, no sé, súper bonito. Es una sensación que no he vuelto a tener con ningún libro. Yo creo que fue el primero, entonces es como ese run run que era distinto. Y la verdad es que es indescriptible la sensación de ver a tu bebé, o sea, a tu libro ahí, en físico. Quiero decir, yo no podía parar de mirarlo. Cuando acabo de publicar un libro no puedo dejar de mirarlo porque me parece la cosa más bonita del mundo, y la verdad es que ese es uno de los pros que hay de publicar, ¿no? El ver cómo todo tu trabajo se convierte en real, que es algo físico, que está ahí, y dices, todo ha merecido la pena porque está aquí, ¿no? El segundo pro es que pueden leerte otras personas, ¿no? Para mí eso es un pro. También lo he puesto en la sección de contras. Ya llegaré a ese punto cuando me toque los contras. Pero me parece un pro porque es que es compartir algo que solo estaba en tu cabeza con otra gente. O sea, hacerlo llegar de una manera totalmente diferente, ¿no? Quiero decir, en los últimos años también he aprendido a añadir, por ejemplo, a la publicación en digital, véase, no me refiero al Kindle, ebook y demás, sino versión Wattpad. Porque ahí también llegas a otros lectores, ¿no? Entonces, aquí me estoy centrando sobre todo en la publicación física, en libros, tomos y demás, pero esto seguramente también lo hayan podido sentir las personas que hayan publicado sus libros de manera digital únicamente, ya sea a través de ebook, Kindle, etcétera, a través de Wattpad, a través de su blog, a través de audiolibro, audio podcast, o yo que sé, hay miles de formas de hacerlo. Entonces, el llegar a otros lectores, o sea, es una de las cosas más bonitas que hay. Porque es cuando te das cuenta de que solo con un lector que tengas, con un lector que disfrute de tu historia, ya ha merecido la pena todo. Ya ha merecido todo el trabajo, ya ha merecido todo la pena los meses de escritura, ya ha merecido absolutamente la pena todo. Y para mí, los lectores es lo más bonito que me ha dado el publicar. La literatura en general. Hay mucha gente que me sigue, bueno, mucha, a ver, en números, en comparación con el número de gente que me sigue, pero es el número de gente a lo que me voy a referir es bastante bajito, ¿no? Pero hay mucha gente que empezó a leerme con Infortunium, incluso con la edición coeditada, que es la primera de todas, y que ha seguido ahí a lo largo de los años. Y los he visto crecer, los he visto evolucionar, he visto hasta algunos convertirse en padres, y me parece como muy bonito compartir tu historia, algo que estaba solo en tu cabeza, con tanta gente. O tan poca, quiero decir, me da igual. Con uno ya vale. O sea, uno de los momentos más bonitos que he vivido en mi vida como escritora fue el momento en el que una persona me pidió hacerle una sorpresa a su sobrina porque le habían regalado los libros de Infortunium y le habían encantado y quería conocerme. Y dio la casualidad de que la chica vivía en el pueblo de al lado, así que quedé con ella a modo de sorpresa
Y su cara, o sea, es que es algo que se me va a quedar clavada en la cabeza. Creo que nunca he hecho nada tan bonito. Creo que es lo que me hizo más ilusión a mí casi que a ella. Es que me lo pasé súper bien. Y es más, a esta persona sigo teniéndola en la vida, sigo viéndola, sigo viendo en Instagram cómo se hace mayor. Y cada vez que cumple años pienso, tenía 12 años cuando la conocí, por Dios, ¿cómo puede ser ya tan mayor, no? Y es como algo súper bonito, o sea, te lo prometo. Lo más bonito que me ha dado la literatura, y creo que esto barrería con fuerza todos los contras, son los lectores. O sea, sin ninguna duda. El tercer pro, yo lo he añadido aquí porque para mí es un pro. También está muy relacionado con esto de llegar a los lectores y es todo el tema presentaciones, firmas, clubs de lectura, todos esos eventos, ¿no? A los que te invitan y a los que vas. Es que ya el estómago se me revuelve de la emoción, ¿no? El ir y ver cara a cara a gente que le ha dado una oportunidad a tu libro, que lo ha leído, que le ha gustado o no. Yo me he encontrado con gente que cara a cara me ha dicho que no le ha gustado el libro, pero yo estaba pidiéndome que se lo firmara, entonces yo decía, no sé por qué, pero bueno, vale, es tu libro, haz con él lo que quieras. Y me parece como de las mejores sensaciones, o sea, si saber que te han leído mola, conocer a las personas que te han leído mola el triple, o sea, es una sensación indescriptible. A mí el tema presentaciones ya no me gusta tanto, también creo que viene con alguno de los contras, pero cuando me gustaban las disfrutaba muchísimo y me lo pasaba genial y el encontrarme con lectores era brutal. Las firmas, o sea, las firmas a mí me hacen una ilusión tremenda. Venga alguien o no venga nadie a la firma, o sea, me encantan, me lo paso fenomenal. Este año pude estar en la Feria del Libro de Madrid y firmando uno de los encargos que tuve. Y la verdad es que además fue un cambio de registro, de año, de edad, ¿no? Porque fui a firmar a niños de entre 9, 8 a 12 años. Y es totalmente distinto cómo cambia el lector. Es totalmente distinto, pero es que llena igual, o incluso más. Es que es brutal, o sea, es una de las partes de la publicación en la que mejor me lo paso. Es que me encanta la parte de promoción, la parte de moverme, la parte de conocer a la gente cara a cara, es que me encanta. Sí que es verdad que hay veces que se te hace muy pesado, porque no solo todo lo que reluce, ¿no? Por ejemplo, en las firmas está muy guay cuando alguien viene a firmarte, pero nadie te cuenta de lo horrible y tedioso y asqueroso que es estar ahí sin hacer nada, esperando, viendo cómo la gente pasa, pregunta por otros libros, incluso creen que tú vendes esos libros. O te preguntas si puedes firmar cualquier otro y dices, no, es que los míos son estos, ¿no? Entonces, es la parte fea, pero es que yo nunca me acuerdo de la parte mala de las firmas, siempre me acuerdo de la buena. O sea, si pienso, sí me acuerdo de la parte mala, ¿no? Pero normalmente intento acordarme de la parte buena porque es la que me gusta, la que me llena y lo que hace que yo al final vuelva a decir, vale, venga, pues a otra firma vamos. Pero tampoco te creas que si estuviera acordándome siempre de la parte mala no lo haría nunca más. Pero es que me gusta muchísimo. Y esos son los 3 puntos que he apuntado como pros, pero como puedes ver tienen mucha fuerza y para mí tienen mucha importancia y por lo que yo siempre intento volver a publicar mis libros. Ahora vienen todos los contras porque creo que esta parte también hay que decirla, también hay que mencionarla. Hay que saber a lo que nos vamos a enfrentar y estos son mis contras. Vuelvo a hacer inciso en que son mis contras, que pueden ser que no sean las tuyas, que puede ser que no sean las de nadie más que las mías, pero bueno, son mis contras. Contras relacionado con el de llegar a lectores están las opiniones de la gente. La gente tiene todo el derecho del mundo a opinar, la gente tiene todo el derecho del mundo a escribir sus reseñas, a hacer sus vídeos, a hacer lo que sea y contar qué le ha parecido el libro. Soy totalmente consciente de ello, pero para mí es un contra tremendo. O sea, yo odio con todas mi alma las opiniones, sobre todo, obviamente, las negativas. Es decir, que con el paso de los años ya me dan más igual, ¿vale? Pero al principio eso era una relación toxiquísima. Yo con Goodreads, o sea, era la peor relación que podía tener. Yo entraba todos los malditos días a Goodreads, a los libros que tendría publicados en ese momento, que no sé si... Primero fue con Infortunium, pero Infortunium sí que es verdad que aunque ha tenido reseñas tampoco ha sido tanto.
Luego fue con El Imperio del Sueño, que El Imperio sí que tuvo bastantes más. Es más, hoy en día siguen apareciendo y apareciendo y yo ya no entro. Esto es muy curioso porque entro cuando me encuentro mal. Como para cuando tengo esos pensamientos intrusivos de no vales para esto, escribir es una mierda, no van a volver a publicarte nunca más. Ahí entro en Goodreads, busco las reseñas negativas, soy lo peor, busco las reseñas negativas como para decirme, ves, tienes razón, no vales para esto. Esto lo estoy trabajando con mi psicólogo, ¿vale? O sea, no preocuparse con esto. Pero sí que me ha pasado mucho, ¿no? El buscar esas reseñas negativas como para confirmar lo que mi mente, no quiero llamarlo síndrome del impostor porque no estoy segura de si sería síndrome del impostor, me está diciendo que haga, que esa parte tiene razón, de que no merece la pena, ¿por qué voy a hacerlo? Y ese momento en el que una reseña negativa pesa más que 4 o 5 positivas, es difícil de llevar. Así que bueno, si no has publicado nunca, vas a publicar ahora, yo te recomiendo sobre todo tener esa distancia con las reseñas, tanto positivas como negativas, aunque sobre todo las negativas yo creo que son las que más suelen hacer daño. Insisto, hablo desde mi perspectiva, desde cómo soy yo personalmente. Luego habrá gente que se la pele absolutamente todo, que le dé exactamente igual lo que diga la gente de su libro. Yo como que tenía muy claro decirme lo de no vas a gustar a todo el mundo, es obvio que a alguien no le va a gustar tu libro. Sí, lo sé, pero duele igual. Duele exactamente igual saberlo que cuando lo ves. Sobre todo esas reseñas que van al milímetro a sacarte cada puntillita de todo lo que has hecho mal en ese libro. Pero bueno, yo con el paso del tiempo he aprendido a ver qué puntos sé que me van a criticar. Incluso por ejemplo, con Hijos del Dolor y El Idioma de la Guerra, aún no he visto a nadie sacarme a relucir las cosas que yo veo, que yo sabía que me iban a criticar. Es un libro que también se ha leído menos. Desde aquí vengo a decirte que dale una oportunidad. Quiero decir, Hijos del Dolor y El Idioma de la Guerra son 2 libros que yo creo que son los mejores que he escrito. O sea, así como dato. Y no he visto a mucha gente criticar ese punto que yo veía y que decían me van a criticar. También estoy tocando madera, no entro mucho en Goodreads, también hay que decirlo. Entonces, desde la última vez que entré, no he visto a nadie criticando ese punto. Ahora, si alguien lo hará en el futuro o no, ya no lo sé. O a lo mejor es que yo me leí mucho Hijos del Dolor, entonces a lo mejor vi mucho ese fallo y a lo mejor la gente no se fija tanto. Entonces lo que he hecho ha sido como saber qué puntos van a criticarme sí o sí y aceptarlos y decir, vale, esto me lo van a criticar, pero es como yo quiero escribirlo, lo he puesto yo ahí por algo, quiero que esto sea así, pues a tomar por saco, que critiquen lo que quieran. Ya está, o sea, quiero decir, eso con el paso del tiempo es a lo que he llegado, ¿no? Al saber qué cosas son las que me van a criticar y aceptarlas, no pasa nada. ¿Que me lo critiquen? Pues vale, es mi libro, lo he hecho así porque es lo que yo quería, porque es como yo quería que fuera, y si a ti no te sirve, escribe tu propio libro. Punto pelota. Ya está, hasta ahí con la parte de las críticas. Bueno, había añadido todo lo que vas a tener que escuchar decir de tu libro, que entra con lo de las opiniones en general, ¿no? Lo difícil que es hacerte ver en este sector. Esto, sobre todo los últimos años, me trae de cabeza. Si escuchaste los episodios del podcast de Adviento, el podcast que hago un podcast diario del 1 al 24 de diciembre, este año tengo intención de volver a hacerlo, ahí creo que hablé muchos días de este tema y lo he vuelto a hablar durante otros episodios del podcast. Estoy hartísima de la literatura rápida, no quiero decirlo en inglés. Tenía otro término, pero se me ha olvidado. O sea, yo lo llamé fast book en el podcast, pero yo diría el fast publishing o algo así. Tenía otro nombre y era corto y era bueno y se me ha olvidado y no lo apunté, soy idiota, pero bueno. La literatura rápida. Y como literatura rápida no quiero decir libros que se lean rápido, libros cortos, no, esto no. Literatura rápida es para mí lo que está pasando ahora mismo en el sector editorial, de que tienes que publicar 50 libros al año, por decir un número, porque cada 2 o 3 meses se acaba la novedad. Y ahora está yendo más rápido, ahora creo que lo que se publicó el mes pasado ya no es novedad. Ni las editoriales, ni los editores, ni los escritores, ni los lectores podemos llevar ese ritmo de publicación. Es absurdo, nadie puede. ¿Y sabes lo peor?
que las cifras este año están saliendo como que se han vendido más libros que nunca. También se han publicado más libros que nunca. Y lo peor es que eso es un refuerzo positivo para las editoriales, para las personas que llevan las cuentas de dinero, ¿no? Que dirán, ¿veis? Funciona, esto está funcionando, estamos vendiendo más libros. Ya, bueno, amigo, desglósame. ¿Qué libros están vendiendo más? ¿Qué libros están vendiendo menos? ¿De verdad se están vendiendo todos esos libros que estás publicando? ¿O solo se están publicando los de siempre? No sé. Hay libros que se ve a la legua que han nacido y han tenido éxito solo por la campaña de marketing que le ha dado la editorial. Y luego otros libros que salen con la misma editorial, salen al mismo tiempo, pasan totalmente desapercibidos porque no les dan ningún tipo de marketing. Y aquí es cuando entra el típico debate de si el libro es famoso solo por su calidad o también entra mucho el marketing. ¿Qué te voy a decir? Yo trabajo en marketing. El marketing es prácticamente el 80% del trabajo de un éxito de un libro, del éxito de un libro. Es verdad que a veces se le da mucho marketing a un libro, el libro luego es una castaña y no vende una mierda. También pasa. Pero normalmente cuando el libro está bien escrito, cuando el libro tal y hay una fuerte campaña de marketing detrás, es cuando peta. Y bueno, esto es lo que tenía que decir con lo de difícil que es hacerte ver en este sector. Tiene que ver al final con eso, con que si ya es así en el mundo de publicar con editoriales grandes, tú imagínate cuando publicas con una editorial pequeña, cuando tú publicas, cuando coeditas. Nosotros tenemos la suerte de que tenemos las redes sociales y que por ahí como que podemos intentar hacernos un hueco. Y digo intentar porque es que también están saturadísimas, también hay muchísima gente. Entonces, el intentar hacerte un hueco es cada vez más difícil, tío. Sí, estoy muy cansada de eso, de tener que pelear por un hueco que ni siquiera sé si tengo, que ni siquiera sé si voy a poder mantener, que ni siquiera... Esto me recuerda un poco a cuando las aerolíneas durante la pandemia tenían que seguir volando a pesar de que no había nadie encima, porque si no perdían su plaza. Si no estoy publicando, si no estoy escribiendo, ¿por qué tengo que seguir manteniendo mi plaza? Si me está costando tanto conseguirlo, ¿por qué tengo que seguir luchando por mantener mi plaza? Una plaza que a la mínima se va, que a la mínima la puedes perder y ya está. O sea, es muy, muy, muy jodido intentar hacerte un hueco. Sí que es verdad que hay todos esos pros que estaba diciendo antes, pero cuesta mucho, es mucho trabajo, es muy cansado. Por eso mi recomendación aquí es, si quieres meterte en esto, hazlo. Go ahead. Yo no te voy a decir que no lo hagas, o sea, jamás. Vea por ello, porque nunca se sabe si tú puedes ser la persona. Siempre he creído un poco en eso, o quiero creer un poco en eso de que quien la sigue la consigue, ¿no? Tardes más o tardes menos. Esa es yo quiero pensar que funciona así, ¿no? Entonces, mi recomendación aquí sobre todo es que te cuides muy bien mentalmente, que tengas a un psicólogo o psicóloga que te pueda ayudar o que tengas una red muy sana de gente que te envuelve, de la que puedas escapar, con la que puedas hablar, con la que puedas ser tú, abrirte y cuidar tu salud mental al 100%, porque es que yo empecé a tener problemas de ansiedad, que seguramente, esto ya lo he hablado con mi psicóloga, ya traía de antes, pero se acentuaron mucho más mientras yo estaba publicando, mientras empezaba a publicar. Entonces, cuídate mucho la salud mental, por favor. Cuídatela muchísimo, porque es que eso empieza poco a poco, y cuando te quieres dar cuenta es tan grande que te come. Entonces, ten cuidado, ¿vale? Cuídate mucho y mira por tu salud mental sobre todo. Cuando te vas a meter, no solo en el mundo editorial, en general en cualquier sector. Pero yo estoy hablando desde este porque es desde a mí lo que más me afectó, ¿vale? Entonces, cuídate mucho esa parte, porque hacerte un hueco es muy difícil, requiere mucho tiempo, requiere mucho desgaste y muchas veces no vas a poder conseguirlo. O también hay que tener en cuenta que a lo mejor hay gente que tampoco quiere tener un súper hueco, ni tener un súper lugar, ni nada. Que simplemente quiere publicar sus libros y, oye, me encanta ese punto de vista. O sea, es maravilloso. Ole tú, me alegro un montón por ti. Espero que te vaya fenomenal, ¿no? Pero hay muchísima gente que está ahí porque quiere ser súper grande, quiere hacer súper ventas, quiere conseguirlo todo.
Está muy bien que tengamos claros nuestros objetivos, a dónde queremos llegar, pero por favor siempre cuidándonos la salud mental, que es muy fácil dañarla y muy difícil recuperarla, ¿vale? O sea, cuidadito, poquito a poco, ¿vale? O sea, sobre todo con los libros, que son algo que es tan mental nuestro y que conlleva tanto desgaste mental en general. Escribir es muy cansado, pero también muy reconfortante, todo lo que quieras, pero es un trabajo mental brutal, es muy tocho. Y quien no haya escrito nunca no lo puede entender, porque dirás, es solo ponerte a escribir. Ya bueno, dile tú a tu cerebro que crea una historia desde cero, con todo lo que ello implica, con todo el mundo, con toda la economía, con todo el clima, con todas las psicologías de personajes, con todos los personajes que tienes que crear. Ponte tú, guapo, ya hablamos. A ver qué calidad tiene tu libro. Pues es que las ganas que me da de decirle a mucha gente, de verdad, en fin, que me voy por las ramas. Luego, entre las contras también he puesto la incertidumbre de si volverás a publicar en algún momento. Porque no, al contrario de lo que te dicen todo el mundo, cuando metes la patita en el mundo editorial no tienes todas las puertas abiertas. Por eso decía lo de que tienes que seguir luchando por ese hueco, tienes que seguir luchando por tener esa plaza, como si fuera esto aquí, no sé, algo extraño. Incertidumbre siempre sobre si volverás a publicar o no. Si a lo mejor has tenido suerte una vez, aunque tu libro, si se ha publicado y lo han aceptado, es porque es bueno, ¿vale? O sea, aquí no hay tanto de suerte. Pero yo qué sé, lo que te dices de a lo mejor he tenido suerte esta vez y después ya no vuelvo a publicar nunca más, pues puede ser. Pues puede ser, y puede ser que no, puede ser que te pase todo lo contrario. Que les encante tu libro, lo peten, los editoriales te piden otro libro y tal y cual. Pues oye, se ha visto de todo, se ha visto de las dos partes un montón de veces. Pero no des por sentado nada. Y es horrible el contra ese de tener que ver si vas a volver a publicar de nuevo, sí o no, si es lo que quieres hacer sobre todo. Y publicar sobre todo aquí me refiero a editoriales, no tanto a autopublicar, porque autopublicar siempre puedes escoger tú cuándo, cómo, con quién y por qué. Así que esa parte es más de la parte de editoriales. Y luego, por último, el último contra, que ya creo que me he ido un poco de madre con este podcast, es uno que yo creo que es el peor contra de todos. ¿El peor o el mejor? El peor del peor. Bueno, es que con el paso del tiempo y con cada vez que publiques o cuando eres consciente de que hay gente que te va a leer, que va a llegar hasta ti y tal, es que a mí me da la impresión de que disfruto menos de la escritura y de que escribo peor. Y esto todo está relacionado. O sea, quiero decir, yo siento que escribo peor porque soy más consciente, como voy aprendiendo, voy leyendo más y tal, de que la escritura ya no es simplemente dejarte llevar, que sería lo ideal, que sería lo maravilloso, que para mí sería maravilloso poder decir, pues yo me dejo llevar y ya está. Pero es que no es así. Es que tú empiezas a pensar ya en, vale, cometí todos estos errores en este libro, ahora quiero evitarlos. Por ejemplo, en mi caso, mi final era demasiado abrupto y tengo que hacerlo más lentamente. Bueno, pues ya empiezo a pensar en cómo voy a hacerlo para que ese final sea más así o más asá. O tu villano estaba metido ahí a calzador, era malo porque sí, entonces tienes que meter una psicología. ¿Es suficientemente bueno este villano? ¿No lo es? A nivel escritura de prosa, quiero decir, también empiezas a preguntarte si estás escribiendo suficientemente bien, si ese libro es muy aburrido, si no lo es, si va muy deprisa, si va muy lento, si va a ser suficientemente comercial, si no sé qué. ¡Pum! Y tu cabeza peta. ¿Qué hago? Pues cuidar la salud mental. Aquí hay dos cosas primordiales. Uno, como te he dicho ya, cuidar la salud mental. Y dos, intentar, esto es lo que le digo siempre a las alumnas, intentar no pensar en eso. Eso es lo más difícil, ¿vale? Es muy fácil decirlo. Intentar decir que te den, ¿vale? Todos estos pensamientos están muy bien ahí. Pero ahora mismo lo único que quiero es escribir, lo único que quiero es soltar todo lo que tengo dentro, lo único que quiero es ¡pum! Y luego ya me encargaré de corregir, porque si no, no acabo los libros. Esto lo he visto mucho con los encargos editoriales que he tenido como escritora fantasma, que claro, ahí tengo una fecha límite, tengo que entregar, y hay veces que los libros son una mierda. O sea, quiero decir, y sería mucho mejor si después pudiera corregir y meterle mano y tal. Pero como no se puede, pues yo pongo todo lo que puedo de mí, todo y lo mejor posible. Y si me pongo a pensar en esos libros, esto es suficientemente rápido, esto es suficientemente lento, esto es no sé cómo, esto no sé cuánto, no acabo nunca.
no acabo nunca, no llego a las fechas. Entonces, imprescindible aquí, escribir, intentar quitar esos pensamientos, es muy difícil, lo sé, ¿vale? Y seguir avanzando y recordarnos que escribimos porque nos gusta, porque es para nosotros, porque no escribimos para publicar únicamente. Quiero decir, si vienes a escribir para publicar, lo vas a pasar fatal escribiendo, que es la parte divertida, porque ya tendrás tiempo para amargarte por el resto de cosas, por el no me contestan, por el me contestan, por el no consigo presupuesto, por el no sé qué, por lo que sea. Pero lo peor de publicar, sin duda, que esté afectando a mi escritura, que esté afectando a mi manera de escribir, de expresarme, de plantear historias, hasta el punto de hasta pensar en dejarlo, o sea, literalmente pensar en dejar de publicar, de estar en el mundo literario y centrarme únicamente en escribir de vez en cuando como un hobby, olvidarme ya del resto y ya está. Porque quema mucho. Solo vemos o solo queremos ver la parte ¡wow! Firmas de libros kilométricas, cuando no pasa así con todo el mundo, cuando la mayoría es que el escritor está ahí sin firmar. 3 libros al año han publicado, han escrito otros 5, tal. Ya, ¿a costa de qué? ¿No? O sea, y luego pues está todos los contras. Con esto no pretendo hundirte en la miseria, no pretendo decirte que no publiques nunca. Únicamente quiero que lo tengas todo claro para el momento en el que te toque publicar, o si has publicado, que sepas que no estás sola, que la pasa mucha más gente, que esto es normal y demás. Como contra también tendría que añadir la presión por vender, o sea, odio la presión por vender y por sentir que si no vendo suficiente no soy suficientemente buena. De eso también creo que hablé en el podcast de Adviento por ahí en uno de los días, creo que la reflexión fue esa, ¿no? Y si no, lo pienso hacer para este podcast de Adviento. Así que la presión por vender también es un contra muy tocho. Pero no quiero alargarme más porque ya he hecho bastante largo este episodio del podcast. Y por esta semana ya tienes suficiente. Te recuerdo que, por favor, puedes puntuarnos en Spotify. Me ayuda muchísimo. Solo se puede puntuar desde la aplicación del móvil, no desde el ordenador. Tienes un apartado de valoraciones donde puedes poner la valoración que quieras del podcast. Que sepas que lo que haces es estás puntuando el podcast en general, no puedes puntuar por episodio. Así que me viene genial. Si me escuchas por iVoox, darle like, comentar incluso. Me gusta comentar, ¿vale? Me paso de vez en cuando a comentar y de vez en cuando contesto, si no se me pierde ningún comentario. A los comentarios de iVoox, si me estás escuchando en YouTube, dale a like, sígueme y pon un comentario si quieres. Y en Apple Podcast se pueden poner valoraciones también, pero creo que nadie escucha por Apple Podcast, así que bueno, esta es la plataforma que estés, por favor, danos cariño, porque ayuda muchísimo a posicionarme, a llegar a más gente, a que nos conozcan más y estas cositas en general. Y que tienes contenido de pago y gratuito en literaturajuvenilparaescritores.com y que nos escuchamos una vez más la semana que viene. ¡Adiós!